Hablemos un poco de la estadística descriptiva. Bueno, primero tenemos que recordar que la estadística es la ciencia de los datos. Es un conjunto de herramientas que se utilizan para organizar y analizar datos. ¿Pero qué son estos datos? Estos datos pueden ser elementos cuantificables que queremos estudiar en algún momento. Entonces, esta herramienta nos permite sacar conclusiones a partir de los datos, diseñar experimentos y otras recolecciones de datos, representar y analizar información para facilitar la comprensión y realizar estimaciones acerca del presente o predicciones sobre el futuro. Bien, tenemos que entender que la estadística forma parte de la vida cotidiana. Están los cálculos de los promedios, poder establecer la moda, la mediana. Tenemos otros cálculos que podemos aplicar, como determinar cuál es el cuartil, cuál es el percentil de un grupo de datos. Bien, y todos estos datos deben ser agrupados en tablas para poder crear en sí algo que sea representativo. Esta forma de representar los datos lo podemos ver en los gráficos. Estos gráficos pueden ser gráficos de barra, de línea, de sectores, gráficos de dispersión, entre otros. Entonces, la estadística descriptiva está en todos los elementos que podemos observar en nuestro medio ambiente. Bien, cantidades de suceso, el tiempo que ocurre, la nota, el tiempo que podemos relacionar la calificación obtenida en los exámenes con el tiempo que dedicamos a estudiar. Entonces, pueden existir muchos eventos a los cuales podemos aplicar la estadística y aplicar en sí la media, la mediana, la moda, el rango y todos aquellos cálculos que nos permiten hacer diferentes tipos de observaciones. Ahora bien, recordando un poco, cuando hablamos de la media, nos hacemos referencia a lo que es el valor medio. Tenemos este ejemplo que se muestra a continuación. 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Es un grupo de datos. ¿Ok? Entonces, para poder sacar la media, lo que hacemos es sumar todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Bien, 3 más 5 más 6 más 7 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 2 es 43 dividido para la cantidad de datos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y obtenemos una media de 4.3. Pero hay que tener mucho cuidado y no confundirnos con la mediana, porque la mediana es el dato central, es el dato que está en el centro entre todos los datos. Tenemos en este caso un ejemplo, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Podemos ver que los datos que están en el medio para poderlos definir. Primero organizamos los datos de menor a mayor. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 y observamos dónde están localizados los datos que están en el centro. ¿Ok? Se nos pueden presentar dos datos o nos pueden presentar un solo dato, como la mediana. Bien, cuando se nos presentan dos datos, entonces la mediana sería la sumatoria de ambos, en este caso 4 más 5, dividido para 2. Obteníamos, en este caso, una mediana de 4.5. Pero ya cuando el centro es exacto, ya decimos que esa es nuestra mediana. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4 en este extremo, 1, 2, 3, 4 en este extremo y nos quedan estos dos como punto medio o datos centrales. Para este caso tenemos 2, 2, 3, 3 que serían 1, 2, 3, 4 de este extremo, 1, 2, 3, 4 de este extremo, quedando el número 4 como dato central. Tenemos la moda.
Ahora, la moda, muchos piensan que la moda es qué zapato está de moda, qué abrigo está de moda, qué forma de vestir, qué teléfono, pero está algo relacionado con eso, porque es la cantidad de elementos que tiene mayor, que se repite de forma mayor. Acá tenemos este ejemplo. Podemos ver está 2, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Si organizamos los datos para ver su repitencia, tenemos acá que 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 2 veces, el 4 solamente existe una vez, el 5 hay 2 veces, el 6 está 2 veces y el 7 solamente se cuenta una vez. Por lo tanto, el dato que más se repite para este caso sería el 2. Bien, entonces la moda es el número 2. No es la cantidad que se repite, es el dato que más se repite. Hay que tener mucho cuidado con esa definición. Ahora, el rango. El rango es simplemente la diferencia que hay entre el dato más grande con el dato más pequeño. Tenemos acá este ejemplo que dice 2, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 2. ¿Ok? Si organizamos los datos, podemos ver que el más grande en este caso es 7 y el más pequeño es 2. Entonces es el dato más grande menos el dato más pequeño. 7 menos 2 daría 5, en este caso como rango. Ahora, dentro de la estadística descriptiva hay un concepto fundamental que se llama análisis unidimensional. Cuando se habla del análisis unidimensional es cuando se estudia una sola variable, por ejemplo, la altura de todos los estudiantes de clase, o la edad, o solo el peso. O sea, es el estudio de una sola cosa. Pero cuando se estudia la relación existente entre dos datos, ejemplo, la relación entre el tamaño y el peso, estamos hablando de un análisis bidimensional. Ahora, los datos constituyen la información que se obtiene y se los clasifican en datos cualitativos y datos cuantitativos. Cuando se habla de datos cualitativos, están hablando de cualidades. Bien, los datos cualitativos determinan categorías y a veces se le llaman datos categóricos. ¿Ok? Entonces, entre los datos cualitativos podemos mencionar el color de cabello, cómo eh, viaja para ir a la escuela, cuál es la marca de su computador, cuál es el modelo de su teléfono. Bien, pero cuando se habla de datos cuantitativos, son aquellos datos que son cuantificables. ¿Ok? Son elementos que representan cantidades. Entonces, acá podríamos ver como cuántos lápices tienes, cuánto es la edad del grupo dentro del aula, cuántos estudiantes asisten a una clase, cuántas computadoras tiene el laboratorio, cuántos televisores hay en su casa. Son datos que podemos contar, ¿ok? Nos da un número. Hay que recordar siempre que cualitativos son cualidades y que cuantitativos son cantidades, porque son elementos cuantificables. Ahora, una variable cuantitativa discreta toma valores numéricos exactos, ¿ok? Entonces, en esta variable cuantitativa discreta, cuando podemos contar, por ejemplo, una manzana, 2 peras, 5 fresas, 7 autos, 50 relojes, pero también hay variables cuantitativas continuas. Estas pueden ser medidas y su precisión va a depender de la precisión del instrumento de medición. ¿Ok? Entonces aquí podríamos hablar de estaturas, de pesos, algo que necesitemos un instrumento específico para poder tomar la medida.
Ahora bien, en estadística hay un concepto muy importante cuando se habla de la población. En la población es aquella cantidad, ¿verdad? Es ese sector donde nosotros pretendemos aplicar un instrumento para poder observar un fenómeno específico, ¿ok? Para poder hacer observaciones en cuanto a un experimento. Pero cuando se habla de población, podríamos hablar de muchas cosas, cosas que matemáticamente podría ser un poco complicado poder realizar los cálculos, recolectar la información, y para ello es necesario definir una muestra. Entonces, una muestra es una porción de la población donde podemos aplicar este instrumento, ¿ok? Y que los datos y conclusiones que podemos llegar luego de aplicar este instrumento pueda ser aplicable a la población. Bien, entonces lo que podamos concluir dentro de la muestra, esto puede ser aplicado a cualquier miembro de la población. Vamos a ver entonces un pequeño ejercicio. En este caso dice, clasifique cada uno de los siguientes datos en discretos o continuos. Tenemos el A, dice el número de peces capturados por un pescador. Número de peces capturados por un pescador. Bien, le podemos contar. Entonces, como le podemos contar fácilmente, entonces es discreto. ¿Ok? Entonces tenemos la otra, la B, la longitud del pez. La longitud del pez es necesario aplicar un instrumento para poder medir la longitud del pez. Entonces es continua. ¿Ok? Es una variable continua. Tenemos el tiempo que lleva para atrapar un pez. Necesitamos estar pendiente del cronómetro, ¿ok? Del reloj para poder tomar el tiempo que necesitamos. Entonces es una variable continua. Y el número de amigos que el pescador se llevó con él. Bueno, en este caso es cuantificable. Se puede contar fácilmente. Entonces podemos decir que es discreto. Bien, cuando presentamos los datos, luego de hacer una recolección de los mismos, ¿ok? Esta presentación la tenemos que hacer en una tabla. Ahora, una tabla de frecuencia es una manera fácil de visualizar los datos rápidamente y buscar patrones. También podemos mostrar los datos discretos en un gráfico de barra. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a presentar los datos, lo primero que debemos hacer es crear la tabla. Una tabla donde podamos organizar o ordenar los datos que nos permitan así generar un gráfico donde hacer las observaciones. ¿Ok? Para ello, también tenemos acá un ejemplo. Dice, un estudiante contó cuántos automóviles pasaron por su casa en intervalos de 1 minuto durante 30 minutos. Sus resultados fueron 23, 22, 22, 22, 24, 22, 21, 21, 23, 23, 27, 21, 21, 22, 23, 25, 27, 26, 23, 23, 22, 27, 26, 25, 28, 26, 22, 20, 21 y 20. Y nos piden que muestre estos datos en una tabla de frecuencia y dibujar un gráfico de barras para los datos. Un aspecto muy importante es el manejo de Microsoft Excel, que nos permite crear tablas y gráficos. ¿Ok? Entonces, cuando creamos la tabla, tenemos que organizar los datos. En este caso están organizados
menor a mayor. Entonces se hace un conteo de cuántos datos tenemos y observar, por ejemplo, de 20 tenemos 2, de 21 hay 5, de 22 hay 7, de 23 hay 6, de 24 hay 1, de 25 hay 2, de 26 hay 3, de 27 hay 3 y de 28 hay 1. Bien, entonces estos datos pueden ser representados en un gráfico. En este caso estamos viendo la presencia de un gráfico de barras, el cual con la ayuda de alguna aplicación podemos crear de una forma más rápida.